Hola a todos. En el video anterior elaboramos la planta del sector del proyecto de la Casa Aro y llegamos a este grado de desarrollo que estamos viendo en pantalla. Lo que vamos a hacer en el video de hoy es modelar en 3D esta información. Para eso vamos a dejar de lado momentáneamente AutoCAD, podemos cerrarlo y ejecutamos SketchUp. Cuando SketchUp nos muestra la pantalla de inicio, nosotros le decimos que vamos a iniciar un modelo nuevo a partir de una plantilla que se llama arquitectura en metros. Tengan cuidado de elegir la correcta, porque fíjense que acá hay otra que se llama también arquitectura, pero que trabaja en milímetros. Entonces hacemos doble clic sobre el nombre de la plantilla y ya tenemos un dibujo nuevo, o un modelo nuevo, mejor dicho. Lo primero que vamos a hacer es importar la información que nosotros ya hemos dibujado en AutoCAD. No vamos a empezar de cero. Entonces vamos a ir al menú desplegable archivo, a la opción importar, y le decimos que vamos a importar el archivo Casa Aro Campo Baeza DWG. DWG es la extensión de archivo que identifica a los archivos de AutoCAD, que está ubicado dentro de la carpeta ejercicio práctico que también hemos creado en el video anterior. Antes de importarlo vamos a verificar que este archivo que nosotros hemos seleccionado tenga las opciones correctas. Por ejemplo, que mantenga el origen de dibujo que a nosotros nos interesa. Esto significa que el origen de coordenadas X y Z de AutoCAD va a estar en correspondencia con el origen de coordenadas rojo, verde y azul de SketchUp. De paso les recuerdo que el eje rojo de SketchUp se corresponde al eje X de AutoCAD, el eje verde al eje Y y el eje azul al eje Z, que en AutoCAD poco vamos a utilizar o casi nada en este curso. Entonces, cuando verifico que el origen de coordenadas se mantiene y que la escala está en metros, hago un clic en aceptar. Ahora sí puedo hacer doble clic o hacer un clic en el botón importar del cuadro de diálogo. El programa importa ese archivo de AutoCAD dentro del modelo de SketchUp y nos da este resultado de importación en este cuadro de diálogo. Nos dice cuántas entidades, etcétera, etcétera. Lo cierro y ahora fíjense que acá aparece el plano que nosotros hemos dibujado en AutoCAD disponible para seguir utilizándolo, para comenzar a utilizarlo para modelar el sitio en SketchUp. Fíjense también, si voy acá a la bandeja predeterminada, al panel que se llama etiquetas, que acá están todas las capas que hemos creado en AutoCAD. Las 5 capas: vereda, límites del terreno, inserción de imágenes, construcciones y calle hatch. En SketchUp las capas se llaman etiquetas. Antes se llamaban capas también, entonces era más fácil interpretarlas. Por algún motivo que desconozco, en las últimas versiones de SketchUp las capas pasaron a llamarse etiquetas. Y acá hay información que no necesito, que he traído de AutoCAD, pero que realmente no me sirve de nada para elaborar el modelo, que es la imagen de la vista aérea del sector. Entonces a esta etiqueta la puedo seleccionar, hacer clic derecho con el mouse y decirle que la voy a eliminar con la opción eliminar etiqueta. El programa me pregunta qué va a hacer con las entidades, con los objetos que están almacenados dentro de esa etiqueta. Le podría decirle que los ubique en otra, pero yo directamente quiero eliminarlas, así que le voy a seleccionar la opción eliminar las entidades, voy a hacer un clic en aceptar y fíjense que desaparece esa etiqueta del listado, pero además desaparece la imagen que estaba guardada dentro de la misma. A continuación, fíjense además, no sé si ya les he dicho que acá se agrega un nuevo componente. Un componente de SketchUp se identifica por este icono que tiene 4 cuadrados, a diferencia de los que son grupos que tienen un solo cuadrado. A este componente, con este componente voy a hacer dos cosas. En primer lugar, lo voy a desplazar hacia arriba con el comando mover. Voy a hacer un clic en cualquier punto de pantalla, por ejemplo en este, no hace falta que sea en un punto específico, y después voy a desplazar el cursor
hasta que el mensaje, la bandera que aparece ahí, me diga que me estoy desplazando sobre el eje azul. Fíjense que ahí se coloca de color azul la línea de trazos que me indica el desplazamiento, y además me muestra el cartel que dice que me estoy desplazando en el eje azul. Entonces ahí ingreso la distancia, lo vamos a levantar 20 metros sobre el plano rojo y verde, y doy enter. La distancia la ingreso con el teclado. Ahora si orbito, fíjense que está sobre elevado, no está sobre el plano rojo y verde. Y otra cosa que voy a hacer con este componente, con esta planta de AutoCAD que hemos importado, es ubicarla en una capa especial donde voy a poner todos los elementos que voy a utilizar como objetos auxiliares al modelado. Entonces volvemos al listado de etiquetas, le digo que voy a crear una etiqueta nueva y a esa etiqueta le voy a poner como nombre auxiliar. Entonces, ¿cómo hago para ubicar este componente que tengo seleccionado en la capa auxiliar? Abro este panel que se llama información de la entidad, y fíjense que me dice que la entidad se trata de un componente y que está ubicado en una etiqueta sin etiqueta, es decir, no está en ninguna etiqueta en particular. Entonces yo despliego el listado, y del listado de todas las etiquetas que tiene este modelo selecciono la etiqueta auxiliar y listo. ¿Para qué hago esto? Para que cuando yo esté trabajando y ya no necesite esta información, en vez de borrarla, simplemente puedo apagar la capa auxiliar y de esa manera dejo de verla. Por ahora la necesitamos, entonces voy a mantener encendida la capa auxiliar. Y ustedes me dirán, pero si da lo mismo, yo puedo apagar el componente casa aro y también dejo de verla. Bueno, quizá no sea el único componente que nosotros necesitemos en el dibujo, entonces acá voy a tener un listado más amplio de componentes y podría apagarlos a todos juntos ocultando la capa auxiliar, si es que a todos esos elementos los ubico en la capa auxiliar. Ahora nos vamos a poner en vista de planta. Para eso vamos a utilizar esta barra de herramienta que se llama vistas y vamos a seleccionar esta opción que se llama planta, y estoy viendo en vista de planta el objeto. Pero fíjense la disposición del eje azul. Eso nos da una pauta de que yo estoy viendo en perspectiva cónica el plano. Si se acuerdan un poquito del sistema de representación, es diferente una representación en geometral, que son las plantas, los frentes y los cortes, de la representación cónica en perspectiva del modelo. Entonces nosotros, para hacer el próximo paso, para comenzar a modelar, vamos a poner la cámara en proyección paralela, y fíjense cómo cambia el eje azul en pantalla. Se lo deja de ver porque sale del monitor hacia donde estamos nosotros en forma normal, exactamente perpendicular, entonces no se lo ve más que como un punto. Y ahora vamos a dibujar un rectángulo que va a ser la base de nuestro modelo, de nuestra maqueta 3D. Para eso ejecutamos la herramienta rectángulo y seleccionamos qué sector de esta planta que hemos dibujado vamos a modelar. Y seleccionamos, por ejemplo, este sector. Si ahora vuelvo a una vista en perspectiva, termino con la ejecución del comando. Si vuelvo a una vista en perspectiva, orbitando con la rueda del mouse, fíjense que yo puedo ver con claridad que la planta de AutoCAD está ubicada 20 metros por encima del rectángulo que acabamos de dibujar. Si les resulta más cómodo, pueden volver a visualizar el modelo en proyección en perspectiva bien digo, y ahora sí podemos continuar trabajando. Antes de hacerlo, vamos a crear con este rectángulo un grupo. Entonces seleccionamos los objetos, el perímetro del rectángulo y también la cara que se ha formado al crear el rectángulo, y hacemos clic derecho con el mouse y en el menú contextual seleccionamos esta opción que se llama crear grupo. Fíjense que en la bandeja predeterminada, en el panel esquema, aparece acá un nuevo grupo, pero no tiene nombre. Y es de fundamental importancia para entender cómo está organizado el modelo, que cada uno de los grupos que nosotros vayamos creando tengan un nombre determinado. Como este grupo
va a contener la información del terreno de nuestro proyecto. Nosotros le vamos a poner como nombre terreno plano. Entonces seleccionamos el grupo que acabamos de crear en el panel esquema de la bandeja predeterminada, hacemos clic derecho con el mouse y del menú desplegable seleccionamos la opción cambiar nombre. Y como nombre le vamos a poner 0, el número 0, guión, terreno plano. ¿Por qué le ponemos este nombre? Porque en realidad este proyecto se ubica en un terreno que tiene una topografía irregular, en un terreno inclinado. Entonces después, más adelante, vamos a modelar el terreno inclinado dentro de este mismo archivo. Para diferenciarlos, uno va a pertenecer a un grupo que se llama terreno plano y el otro va a pertenecer a un grupo que se llama terreno inclinado. Una vez que hemos creado este grupo, podemos calcar sobre el mismo, podemos copiar toda esta información sobre ese grupo. Para eso podríamos utilizar distintas herramientas. Hay extensiones disponibles en internet que podemos utilizar para generar todas las caras que hacen falta, o podríamos también dibujarlas calcando todo esto uno por uno, pero nosotros vamos a utilizar un procedimiento más rápido y que además es el mismo que vamos a utilizar para generar el modelo con topografía irregular más adelante. Esas son las herramientas de caja de arena, que esta es la barra de herramientas que vamos a utilizar. Yo la voy a dejar acá anclada. Y de esas herramientas vamos a utilizar esta que se llama proyectar. La herramienta que se llama proyectar lo que va a hacer es proyectar sobre una superficie que en este caso es plana, pero que si fuera irregular podría ser una superficie irregular. Va a proyectar los objetos que nosotros seleccionemos y que en este caso va a ser la planta que hemos dibujado en AutoCAD. Entonces, ¿cómo funciona el comando? Selecciono el objeto que quiero proyectar, que es la planta, ejecuto el comando proyectar y luego selecciono el objeto sobre el que tengo que proyectar esa planta, que es el grupo terreno plano que acabamos de crear. Hago un clic ahí y fíjense que ya tengo todos los objetos ubicados correctamente en nuestro plano. Entonces ahora podría ocultar la planta desde acá, o podría directamente ocultar la capa, la etiqueta donde la misma está situada, que es la etiqueta auxiliar, y dejo de verla para trabajar con mayor comodidad. Ahora tengo que empezar a modelar correctamente esta base del modelo, este terreno plano. Fíjense que acá hay un error, posiblemente hayamos cometido algún error cuando modelábamos en AutoCAD, porque acá se interrumpen estas líneas. ¿Eso qué significa? Que si yo edito este grupo, para editarlo hago doble clic dentro del mismo, o bien lo selecciono, hago clic derecho y elijo la opción editar grupo. Cuando lo estoy editando, fíjense que el grupo aparece dentro de un prisma de líneas de puntos que me indica que estoy trabajando dentro del mismo. Si yo estoy fuera del grupo y lo selecciono, selecciona todos los objetos, pero si abro el grupo con doble clic o con la opción editar grupo, fíjense que me puedo meter dentro del grupo y empezar a editarlo. Y fíjense que acá esta cara, por ejemplo, la que corresponde al terreno donde va a estar ubicado el proyecto de la casa Aro, está separada, pero todas estas que debieran estar separadas están juntas. Acá fíjense que la proyección de la vista de techo de las viviendas vecinas también han formado caras separadas, excepto esta. Fíjense que acá está pasando algo raro y acá me dice cuáles son las líneas que están impidiendo que se separen correctamente esas caras. Entonces lo primero que vamos a hacer es solucionar ese problema. Puede que a ustedes no se les presente, ¿no? Pero ya que a mí se me ha presentado, lo vamos a solucionar. Para eso, dentro del grupo, seleccionamos la herramienta línea y completamos las líneas que nos están faltando. Ahora fíjense que sí está separada algunas de las caras y otras siguen estando unidas. Y me muestra acá en línea gruesa qué es lo que está mal.
Fíjense que acá le falta un pedacito de línea, si llego hasta ahí se separa, y acá lo mismo, me debe estar faltando un pedacito de línea, que si la creo me separa cada una de las partes en forma independiente. Y me quedaría por solucionar el problema que teníamos acá. Para eso dibujamos de nuevo estas líneas que están gruesas. Bueno, no ha hecho falta dibujar más que una, y ahora sí cada uno de estos elementos aparece como un elemento separado. ¿Qué vamos a hacer con esta base? Bueno, en primer lugar sabemos que acá este es el cordón de la vereda y esta es la calle, y la calle podemos suponer que está un poquito más abajo. Entonces con la herramienta empujar tirar la podemos desplazar hacia abajo, por ejemplo 15 centímetros, o sea que ponemos 0,15 o 0,15, presionamos enter y ya tenemos este plano ubicado por debajo de lo que serían la vereda y los terrenos. Y acá hay un plano que es este, que no va, a ese lo podemos eliminar. Entonces con la herramienta borrar, borramos esta línea y ya nos queda el plano correctamente modelado. Ahora, ¿qué podemos hacer para identificarlo con mayor facilidad? Le podemos asignar un material, por ejemplo césped, a todo lo que serían los terrenos, y por último vamos a construir las viviendas vecinas para tenerlas en cuenta al momento de proyectar. ¿Cómo aplicamos materiales? Nos venimos a la bandeja predeterminada, al panel que se llama materiales, lo desplegamos y del listado de materiales disponibles vamos a venir al grupo que se llama jardinería y vegetación, jardinería no sé qué más y vegetación, jardinería, vallas y vegetación, y vamos a seleccionar un césped, por ejemplo este, y dentro del grupo vamos a ir aplicando ese material en cada uno de los terrenos, y vamos a dejar sin aplicarlo solamente en la calle y en el cordón. O sea que la vereda también vamos a considerar que es de césped. Todavía no se ha creado ninguna vereda. Bueno, con eso ya terminaríamos el terreno, y ahora tenemos que modelar las construcciones vecinas para tener un conocimiento más acabado de cómo es el entorno donde tenemos que proyectar. Y fíjense que estas construcciones están inclinadas. Entonces lo que podemos hacer para trabajar con mayor comodidad, fíjense que si yo quiero hacer esta vivienda que tiene una planta rectangular, con el comando rectángulo ocurre lo siguiente. El comando rectángulo se ejecuta paralelo a los ejes rojo y verde. Entonces no puedo hacer la casa con este comando, la tendría que hacer con la herramienta línea. Pero si quisiera utilizar el comando rectángulo, tengo una opción que es situar los ejes como a mí me convenga para trabajar. Entonces si yo hago clic derecho sobre el eje, sobre cualquiera de los tres, en este caso solo hice sobre el eje azul, pero podría hacerlo sobre el eje rojo, sobre el eje verde, aparece un menú contextual y una de las opciones se llama situar. Entonces si yo hago un clic en situar, puedo decirle dónde voy a poner el origen de coordenadas temporalmente, que puede ser ese punto, hacia dónde apunta el eje rojo, lo puedo hacer apuntar hacia ese punto, y hacia dónde apunta el eje verde, hacia este punto. Y fíjense que ahora los ejes no son los predeterminados del modelo, sino son los ejes que yo le he asignado temporalmente en esta ubicación. Entonces ahora sí puedo dibujar un rectángulo que vaya de acá hasta acá y otro rectángulo que vaya de acá hasta acá, porque esta vivienda tiene techos en dos alturas diferentes. Si yo selecciono este rectángulo, lo puedo con empujar tirar levantar 3 metros, que es la altura que tiene ese sector de la vivienda, y este otro rectángulo lo puedo levantar 6 metros, pero fíjense que equidistancia no me permite dar 6 metros de entrada, ni aunque lo escriba con el teclado acá le puedo dar 6 metros, porque estoy limitado a la altura que le di al rectángulo anterior. Entonces para levantar los 6 metros lo voy a tener que hacer en dos instancias. Primero lo levanto hasta los 3 metros y luego nuevamente lo levanto 3 metros más.
Los 3 metros los escribo en la esquina inferior izquierda e inferior derecha de la pantalla donde dice distancia, ahí ingreso los valores que voy a utilizar en SketchUp. Acá hay algunas líneas que sobran y podría borrarlas, por ejemplo esta línea de este lado y por ejemplo esta línea del otro lado. Pero esta vivienda no tiene un techo plano, tiene un techo a 2 aguas cuya cumbrera corre en este sentido. Los dos techos, tanto el más bajo como el más alto, tienen esa cumbrera. Entonces yo puedo dibujar una línea, espero que el programa capture el punto medio de esta línea para hacer clic y que llegue hasta el punto medio de la línea opuesta. Entonces acá acabo de dibujar una línea que va a ser la cumbrera, el punto de quiebre de las 2 aguas de ese techo. Y ahora puedo dibujar otra acá, siguiendo el mismo procedimiento, del punto medio de una línea al punto medio de la línea paralela. Y ahora puedo seleccionar esta línea y esta línea, las tengo a las dos seleccionadas, las dos se ven de color azul, y puedo usar la herramienta mover para decirle que esa línea va a estar ubicada 2 metros con 50 centímetros más arriba de lo que está ahora. Entonces escribo 2,5 en el rectángulo de distancia, en el cuadro donde ingreso los valores, doy enter y ya tengo modelada mi primera vivienda. Como esa vivienda hemos dicho que es exactamente igual a la vivienda que está al lado, seguramente se han construido para vender y han hecho 2 casas iguales, no hace falta que yo la modele de nuevo. Podría hacerlo, pero perdería eficiencia en el tiempo de trabajo y además el archivo se haría más grande. En cambio puedo crear con esta vivienda un componente. Fíjense que por ahora son elementos sueltos, son aristas y caras que están sueltas y que yo puedo seleccionar por separado. Para crear un componente con esta vivienda voy a hacer triple clic con el mouse sobre alguno de sus elementos, por ejemplo sobre esta cara. Hago triple clic y fíjense que el programa ha seleccionado todas las caras y todas las aristas que forman parte de esa vivienda. Entonces ahora yo hago clic derecho y del mismo modo que antes había creado un grupo, ahora le voy a decir que voy a crear un componente. La diferencia entre grupo y componente es que se crean componentes cuando tengo elementos que son repetitivos en el modelo. En este caso es una casa, pero en otras circunstancias podría ser una ventana, un mobiliario, un árbol, etcétera, etcétera. Entonces creo un componente y a diferencia del procedimiento que seguíamos cuando creábamos un grupo, primero creábamos un grupo y luego le cambiábamos el nombre, al momento de crear el componente ya tenemos que asignarle un nombre. Entonces el nombre que le vamos a dar a este componente es construcción existente 01 para diferenciarla de la casa que es diferente, la tercera de esta vereda es una casa diferente. Por ahora no vamos a cambiar ningún otro valor, simplemente verificamos que acá abajo en el cuadro de diálogo esté tildada la opción que se llama reemplazar selección por componente. Entonces hago un clic en crear y fíjense que ahora cuando yo selecciono este objeto ya no me selecciona una cara ni una arista, sino que selecciona el conjunto en su totalidad. Y yo puedo copiarlo para ubicarlo en el terreno vecino. Para copiar, ya hemos visto que se utiliza la herramienta mover, pero si solo utilizo la herramienta mover, lo que hago es estar moviendo el componente. Entonces, para que realmente lo copie, además tengo que presionar la tecla control del teclado y fíjense lo que ocurre con el cursor cuando hago la tecla control, aparece un signo más que me indica que estoy copiando, no solo moviendo los objetos. Y ahí lo llevo hasta ahí y ya tengo la segunda casa a partir de haber dibujado como componente la primera. Y ahora vamos a modelar esta casa que es diferente y tiene el techo un poquito más complejo. No sé si son exactamente paralelas, pareciera que sí, vamos a probar. Entonces vamos a dibujar un rectángulo que va desde acá hasta acá y vamos a dibujar otro rectángulo que va desde acá hasta acá. Fíjense que el techo, si bien es a 2 aguas, tiene un encuentro un poquito más complejo acá.
Con este sector de la vivienda y con este sector de la vivienda, primero vamos a levantar hasta la altura donde es vertical el volumen, con la herramienta empujar tirar, y esa altura es de 4 metros con 80 centímetros. Y este también tiene 4 metros con 80 centímetros. Y ahora veamos cómo podemos proceder para resolver esos encuentros. Como hemos hecho en el caso anterior, acá hay una cumbrera que me indica que ahí es el quiebre de techos, y acá hay otra cumbrera. Lo que va a haber es un encuentro diferente en este sector. Entonces, con la herramienta línea dibujo la cumbrera de este sector, tomando siempre los puntos medios, y dibujo la cumbrera de ese sector. Con esta no hay problema, la podemos levantar con la herramienta mover 2,50 metros, 2,50, pongo en el cuadro de distancias, y veamos qué pasa cuando intento mover esta. Le digo que la voy a mover 2,50 metros y no me deja. No me deja porque cuando se mueva esta arista implicaría una deformación de ese sector del plano que no se puede hacer. Entonces no me sirve esta opción de dibujar la cumbrera. ¿Cómo podemos operar? Podemos hacerlo mediante líneas auxiliares. Por ejemplo, puedo trazar una línea auxiliar. Para eso se utiliza esta herramienta que se llama medir, que sirve para medir, por ejemplo, qué distancia hay desde este punto hasta este punto. Hay 7 metros con 27 centímetros. Pero también me sirve para trazar líneas auxiliares. Para modelar este sector, entonces, vamos a trazar una línea auxiliar que pase por el punto medio de esta cara. Puedo verificar la distancia. Si desconfío, me fijo que hasta acá hay 3 metros con 63 y hasta allá hay 3 metros con 63. Y sabemos que desde esta cara hacia arriba la cumbrera va a estar a 2,50 metros, o sea que trazo sobre el eje azul una línea auxiliar a 2,5 metros. Y ahí yo sé que va a estar el triángulo del que corresponde a la cubierta a 2 aguas. Entonces, ¿cómo materializo ese triángulo? Con la herramienta línea le puedo decir que desde ahí hasta el cruce de las dos líneas guías y hasta acá va la cara que corresponde. Esta ya sabemos que no la necesitamos, entonces ahora con empujar tirar puedo empujar esta cara hasta este punto, ¿sí? Ya sabemos que esta línea está de más, la podemos borrar, pero este no es el encuentro que tienen estos muros, sino que acá hay una línea inclinada y acá hay una línea inclinada que tengo que respetar. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar este punto. Para hacerlo lo voy a hacer con una ventana, y una vez que está seleccionado puedo mover esta arista hasta que se encuentre con esta cara. Hasta ahí, como están a la misma altura, se encuentra justo en el techo, ¿sí? Y ahí sí ya tengo la forma que corresponde a esa vivienda. A las líneas guía las puedo eliminar, acá donde dice edición, eliminar guías. Y hay una sola cosita que no se ve, pero que deberíamos corregir, que es una línea que está acá interna a este volumen, que está de más. Para verla podemos poner el dibujo en visualización de rayos X. Fíjense que acá se ve todo lo que pasa adentro. Y le puedo decir que esta línea no va y la puedo borrar. Y ahora elimino la visualización de rayos X. Si bien esta casa no hace falta que sea un componente porque no hay otra igual en el plano, nosotros también vamos a crear un componente con esa casa para tener más ordenada la información. Hacemos triple clic sobre el mismo como habíamos hecho antes, después clic derecho y en el menú contextual elijo crear componente y vamos a crear un componente que se va a llamar construcción existente 02. Verifico que diga reemplazar selección por componente, hago un clic en crear y ya tengo las 3 viviendas vecinas que se encuentran en el entorno de lo que va a ser mi proyecto. Ya las tengo modeladas. Ahora, estas 3 viviendas vecinas deberían ser controladas, su visualización y su edición en forma conjunta. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionarlas a las 3
y con esas 3 viviendas voy a crear un grupo. Hago clic derecho, crear grupo, y a ese grupo le voy a poner como nombre 0, porque va a estar dentro del grupo 0 terreno plano, y luego punto 1 y construcciones existentes. Ya he creado el grupo, ahora hago clic derecho sobre el nombre del mismo y le pongo ese nombre que hemos dicho. 0.1 guión construcciones existentes. Ahora, ¿qué ocurre? Construcciones existentes sería conveniente que esté ubicado dentro del grupo terreno plano, cosa que cuando yo apague terreno plano también se apaguen las construcciones existentes y no queden flotando en el aire. ¿Cómo ubico el grupo construcciones existentes dentro del grupo terreno plano? Lo selecciono, acá en edición le digo que voy a cortar los elementos, entro al grupo terreno plano y acá en edición le digo que pegue los objetos que acabo de cortar en su sitio. Entonces ahora estos objetos están dentro del grupo terreno plano. Fíjense que si yo expando, contraigo el mismo, deja de aparecer el grupo construcciones existentes y solo se visualiza el grupo anfitrión que contiene el grupo construcciones, que es el anterior. Y puedo ocultar las construcciones existentes y seguir viendo solo el terreno, o bien puedo, si las tengo encendidas, al apagar el terreno plano, dejo de ver todo. Bueno, solo nos quedaría a continuación bajar todo esto, como después vamos a construir por encima y el nivel 00 de lo que nosotros vayamos a identificar está en este momento coincidiendo con el terreno natural y nosotros vamos a construir por encima. Lo que vamos a hacer es bajar todo este grupo 5 centímetros. ¿Cómo lo bajamos? Con la herramienta mover, teniendo la precaución que el eje se esté desplazando sobre el eje azul. Lo vamos a desplazar indicando con el teclado una distancia de 0 metros, 0 decímetros y 5 centímetros. Y ahí, si me fijo en esta proyección paralela, lo pongo en cualquiera de las vistas de frente y de visualización la cámara en proyección paralela. Si me acerco, fíjense que acá ahora hay 5 centímetros entre el eje rojo que estoy viendo en pantalla y la base del terreno que nosotros hemos dibujado. Y ahora solo nos quedaría editar esa base para que tenga algo de espesor, para que no sea una cosa finita. Entonces podemos generar los lados de la misma, por ejemplo de 2 metros de altura, y automáticamente se van a generar todas las caras. Para hacerlo tengo que editar este grupo. Para editarlo de nuevo, o doble clic dentro del mismo, o lo selecciono y luego clic derecho y en el menú contextual pongo editar grupo. Y ahora con la herramienta línea voy a hacer, por ejemplo, una línea que sobre el eje azul hacia abajo tenga 2 metros de altura. Luego la voy a desplazar, me voy a desplazar sobre el eje verde. Voy a presionar la tecla Shift y cuando llegue a este otro extremo voy a tomar el punto de la cara ya creada como referencia y por último hago el tercer clic y fíjense que ahí ya he creado la primera de las caras. Luego puedo seguir el mismo procedimiento para las otras. Fíjense que estoy sobre el eje rojo, presiono Shift, capturo este punto y por último trazo la otra línea y ya he creado otra de las caras. Y así repito con cada uno de los lados. Esta va de nuevo sobre el eje verde, capturo este punto y dibujo la otra de las caras. Y acá lo voy a ver desde abajo para que vean que ahora dibujando una sola línea se van a conformar las dos caras, el plano inferior y el plano lateral de la base de nuestro modelo. Hago una sola línea que va desde este punto hasta este punto y ya tenemos modelado todo nuestro conjunto. Puedo cerrar el grupo. Con esta herramienta ver modelo centrado, veo la totalidad del modelo dentro de la pantalla y con eso hemos terminado de modelar una versión plana del terreno donde está ubicada la vivienda. Antes de irnos tenemos que grabar este trabajo. Para eso vamos a ir al comando guardar. Como este archivo todavía no tiene nombre, el programa me va a pedir el nombre del mismo y también me va a pedir la ubicación.
La ubicación es la misma que le hemos dado al archivo de AutoCAD, y el nombre también va a ser el mismo. Busco acá la carpeta ejercicio práctico, el nombre también va a ser el mismo, se va a llamar Casa Aro Campo Baeza, pero vamos a diferenciar los dos archivos porque van a tener extensión diferente. El archivo de AutoCAD tiene extensión DWG, este archivo de SketchUp va a tener extensión SKP, que es la extensión que identifica los archivos de SketchUp. Hago un clic en guardar y ahora sí, fíjense acá en la barra de título que dice que el archivo sobre el que estamos trabajando se llama Casa Aro-Campo Baeza. Y si vamos al explorador de archivos donde tenemos nuestro trabajo, antes solo tenía la casa aro-campo baeza.dwg, ahora tengo la casa aro-campo baeza.skp. El DWG es el plano 2D del sector, el SKP es el modelo 3D del sector. En los próximos videos vamos a ver cómo con el concepto de curvas de nivel se puede generar la topografía real o muy próxima a la realidad sobre la cual va a estar ubicado el proyecto del arquitecto Campo Baeza. Nos vemos en ese próximo video.